Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenidos a una nueva conversación para entender qué está pasando ahora mismo en los mercados, qué ideas de inversión podemos tener que sean interesantes. Y dejadme antes que nada que salude a nuestras invitadas de hoy. María García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, fenomenal. María García es Head of Sales de Edmond de Rothschild Asset Management. Y Maggie McDonald's, ¿qué tal, Maggie? ¿Cómo estás? Hola Vicente, ¿qué tal estás? Muy bien, fenomenal. Maggie es Senior Equity Product Specialist en Edmond de Rothschild Asset Management también. Primero, Maggie, me gustaría empezar precisamente por cuál es vuestra visión de mercados ahora mismo, especialmente después de todo este impacto que estamos viendo del COVID-19. Bueno, pues mirando la recuperación muy fuerte que hemos tenido en los mercados desde el fin de marzo, somos bastante constructivos a corto plazo, pero apostamos por una posición menos direccional a medio plazo. Es decir, que vemos ya una recuperación bastante fuerte y esto ya está reflejando las medidas de los bancos centrales y de los gobiernos para sostener a la economía, pero tampoco vemos unas perspectivas por parte de las empresas en sus ganancias para el año 2020 para justificar realmente una apuesta muy direccional en los mercados de renta variable. Lo que vemos más es unos temas, unas tendencias que van a apoyar unos sectores. Estas tendencias han sido presentes antes de la crisis, pero la crisis ha sido como una forma de aceleración en estas tendencias y vemos ya la necesidad de tener más discriminación en las carteras y jugar compañías que pueden aprovechar y beneficiar de estas tendencias de largo plazo. Fíjate, hablamos de este mundo post-pandemia en el que estamos entrando. En Europa parece que ahora empezamos a salir, ¿no? Empezamos a dejar atrás lo peor de esta crisis sanitaria. Sin embargo, en China ya llevan un tiempo saliendo de ahí, ¿no? ¿Cómo ha gestionado China esta situación y cuáles son las lecciones que podemos extraer de su experiencia? Bueno, es verdad que China ha sido más avanzada que las economías occidentales en términos de gestión de la pandemia. Es realmente la primera gran economía que ha salido de la crisis y tiene como 2 meses y está como 2 meses adelantada frente a las otras economías y de lo que hemos visto de la recuperación ha sido muy gradual. 60 días después del confinamiento, 95% de la actividad se ha normalizado. Los únicos sectores que no han recuperado los niveles antes de la crisis han sido los sectores de turismo, restaurantes y aerolíneas. Pero de lo que hemos visto, el resto de la economía se ha normalizado y esto viene, bueno, del consumo y de la demanda fuerte, porque la demanda doméstica en China representa 60% del PIB y la clase media cuenta con 300 a 400 millones de personas, con la cual aquí vemos factores de soporte a la economía bastante visibles. Y los sectores donde vemos más perspectivas de crecimiento son el sector de consumo, el sector de educación y el sector sanitario, que además no dependen tanto de lo que está pasando en el resto de la economía global. Entonces, si se mira el mercado chino, ha muy bien resistido frente a los otros mercados desde el principio del año. Hemos tenido una corrección en las últimas semanas y esto viene de las tensiones geopolíticas. Ahora el mercado está cotizando con un descuento respecto a otros países emergentes, aunque sus perspectivas de crecimiento siguen bastante visibles. María, hemos estado comentando cómo esta crisis ha sido catalizador pues de cambios de costumbre, ¿no? Que todos estamos viviendo en nuestras vidas, también en los modos de consumo. ¿Dónde estáis encontrando vosotros principalmente estos cambios? Pues sí, efectivamente hemos visto que esta crisis ha traído
un cambio en los usos y costumbres, no solo de las empresas, sino también de las personas. Es como si nos hubieran metido en un fast forward a todos nosotros y nos han adentrado rápidamente en una transformación digital. Pero efectivamente hay dos sectores que podríamos señalar que van a ser los dos principales favorecidos después de esta crisis, que son el sector tecnológico y el sector sanitario. Si empezamos a hablar del sector tecnológico, pues quizás sería la transformación digital el eje de toda esta transformación y la que nos está ayudando a acelerar subirnos a este carro digital. A modo de ejemplo, os podría decir que Google Classroom, que todos conocemos, pues cuenta en este momento con más de 100 millones de usuarios. Y si miramos Zoom, que yo creo que todos lo conocemos y lo estamos utilizando constantemente, al principio del confinamiento contaba con 3 millones de usuarios activos y en este momento cuenta con más de 30 millones de usuarios. Con esto vemos que está habiendo un avance a pasos agigantados. Si miramos otra tendencia, podemos mirar, por ejemplo, Internet. Ya no solo a modo consulta, sino también si vamos a redes sociales o a comercio electrónico, vemos que hay una parte de la población que hasta ahora era quizá un poco más ajena o más reacia al uso de la tecnología y al uso en concreto de Internet y que se ha visto pues un poco presionada, pues bien para hablar con familiares, bien para hacer compras, a subirse al carro de la tecnología. Y una vez que ya empecemos a salir de este confinamiento, creemos que una vez superada esta barrera inicial, en mayor o menor medida, pues también van a seguir haciendo uso de Internet, con lo cual creemos que es una revolución. Esto en cuanto a cómo hemos estado cambiando los ciudadanos. Maggie, pero ¿cómo han estado cambiando las empresas? De lo que vemos en el frente corporativo, las compañías que se destacan realmente son las compañías que han invertido en el sector de economía digital, en su transformación, y esto incluye las compañías que han efectivamente invertido mucho en el tema de seguridad cibernética. Entonces, con la gente trabajando desde casa, la necesidad de tener una red bastante seguro y tener también toda una infraestructura que puede funcionar ha sido clave. La otra cosa que vemos es la transformación de costumbres que anteriormente hubieran tomado 10 años para desarrollarse y que se han desarrollado en un par de meses. Y esto, por ejemplo, vemos que en el sector medical, el sector de telemedicina, ha sido realmente un buen hito de lo que puede pasar en los próximos meses. Hemos visto en China, por ejemplo, una compañía que se llama Ping An Health Good Doctor, pues ha multiplicado por 10 sus números de usuarios, y esto en un contexto donde la gente quiere evitar pues ir al hospital y prefiere tener consultas online. Entonces, esta compañía que tenemos en las carteras es un buen ejemplo de la transformación y las grandes tendencias que están efectivamente acompañando la salida de la crisis del COVID-19. Entonces, la última tendencia es la aceleración de consumo a través del Internet. Y aquí China tiene una cuota de mercado de penetración bastante fuerte, con 25% del consumo que ahora lo está haciendo a través de Internet, pero también tenemos otros países como India y Brasil que están también acelerando su consumo tras del Internet. ¿Por qué en este contexto vuestro fondo Edmond de Rothschild Funds Big Data, EDR Funds Big Data, puede ser interesante? Pues desde Edmond de Rothschild estamos gestionando desde hace ya 5 años un fondo que creemos que está posicionado para dar exposición a este catalizador y a esta oportunidad que vemos en este momento de mercado. Y como bien dices, es Edmond de Rothschild Fund Big Data. Y creemos que es un fondo muy singular, y es muy singular porque tiene un posicionamiento bastante único.
y principalmente su posicionamiento único radica en que intenta capturar las oportunidades que brinda la revolución del Big Data desde un prisma 360, es decir, invierte en los diferentes sectores más allá del tecnológico. Con esto, Edmond de Rothschild Fund Big Data invierte en la cadena de valor de todas las compañías que participan en el Big Data. Invierte en compañías que generan los datos, invierte en compañías almacenadoras de datos, también invierte en compañías que los analizan, que los ponen en explotación y hasta aquí tenemos un fondo meramente tecnológico. Pero este fondo va un poco más allá. Invierte además en compañías de sectores tradicionales, pero que invierten de una manera importante en Big Data para mejorar y optimizar su modelo de negocio. Y por eso creemos que van a liderar su segmento de mercado en el corto o medio plazo. El objetivo de este fondo, como os comentaba, es dar una exposición transversal a todo el sector de Big Data, dando lugar a una cartera absolutamente equilibrada, tanto en términos geográficos, puesto que es un fondo que invierte a nivel internacional, de hecho su índice de referencia es el MSCI World, invierte de una manera diversificada también en los diferentes sectores, como hemos visto anteriormente, invierte de una manera diversificada en las diferentes capitalizaciones, pero siempre siendo muy exhaustivo en el análisis de los fundamentales y sobre todo de las valoraciones de las compañías, puesto lo que queremos es ofrecer una cartera de valor en el medio y largo plazo. Hablamos de la tecnología, pero sin duda el otro gran sector que todos vemos que ha tenido un cambio fundamental es todo lo que tiene que ver con el sector sanidad, con el sector salud. Magui, ¿cómo veis vosotros este sector? Bueno, lo que nos está revelando esta pandemia es que la innovación en el sector sanitario es clave para salir de las situaciones de bloqueo y para controlar la epidemia. Y las soluciones llevadas por las compañías del sector tienen tres dimensiones claves. La primera serían de producir pruebas, y pruebas es importante para identificar los nuevos clusters y también controlar la segunda ola de pandemia. Segunda dimensión sería el tema de tratamiento. Aquí lo que hemos visto son compañías que han reposicionado tratamientos existentes y tenemos en cartera Gilead, que es una gran compañía de biotech y ha tenido éxitos en sus últimos ensayos clínicos con una medicina usada para Ebola que se llama Remdesivir. Y tercera dimensión es el tema de vacunas. Y aquí pues hay compañías que han desarrollado distintos procesos. Uno que es sin duda la más avanzada es Moderna, en Estados Unidos, que ya empezó ensayos clínicos con personas. Entonces aquí son las tres dimensiones que lleva, bueno, una forma de centralidad en el sector sanitario y que nos da confianza para invertir efectivamente en el sector a medio plazo. Y entonces, ¿cuáles serían las razones para invertir en el sector? Bueno, las razones para invertir en el sector hay 5. Primera cosa, de lo que vemos es un sector que es muy defensivo. ¿Y por qué? Porque la demanda ha sido muy fuerte. Cuando la gente está enferma necesita consumir sus medicinas y entonces de lo visto por parte de las grandes compañías farmacéuticas, pues no hemos tenido interrupciones de sus cadenas de suministro o de producción. Entonces, por tema de perspectivas de crecimiento de ganancias, tenemos un sector que puede crecer este año y el año que viene. Y en un entorno donde hay mucha incertidumbre, esto es atractivo. Segunda cosa, hemos visto que el sector es la prioridad de los gobiernos. ¿Por qué? Bueno, porque hay que salir de la crisis y hay que salir del bloqueo
y también hacer que la recuperación de la economía sea más rápida. Entonces, por las soluciones que lleva el sector sanitario, pues hay más presupuestos y más gastos que van dirigidos al sector. En Estados Unidos solo, en el CARES Act, hay 130.000 millones que son dirigidos a sanitarios solo. Por esa razón, el sector había sido bastante penalizado el año pasado en Estados Unidos por el tema político. Había muchos ruidos, mucha retórica negativa sobre el tema de control de precio, reforma sanitaria, y este año no tenemos este clima tan negativo respecto al sector. Las compañías farmacéuticas son vistas como socios de pleno derecho, han contribuido mucho durante la crisis y hicieron muchas donaciones. Y quinta razón sería el tema de valoración. Si se mira la valoración de las compañías de grandes capitalización en el sector de farma o en el sector de biotech, cotizan con un descuento de 15 a 20% contra el resto del mercado. Con lo cual, con todas estas razones, más una valoración que sigue atractiva, nos da mucha confianza para invertir y seguir invirtiendo en el sector. María, ¿cómo podemos aprovechar estas tendencias con vuestros fondos? Tenéis también un fondo, el EDR Funds Healthcare, que sería una buena opción, ¿verdad? Efectivamente, es una buena opción y os podría decir que es uno de los primeros fondos temáticos que lanzamos en Edmond de Rothschild Asset Management, puesto que fue lanzado en 1985. Con esto deciros que es un fondo que le avala pues, un track record y una trayectoria con datos probados. Se trata, al igual que en el fondo anterior, que comentamos que era un fondo muy diversificado geográfica y sectorialmente, en este caso también es así, puesto lo que intentamos es dar una diversificación a través de todo el ecosistema sanitario, ya que invierte en más de 20 subsectores dentro del sector salud. Con esto intentamos ofrecer también una cartera muy diversificada y además equilibrada, buscando compañías, tanto aquellas compañías más innovadoras que quizás se pueden ver más beneficiadas en el corto plazo por esta tendencia y por esta revolución actual, pero también buscamos ideas en compañías más tradicionales que tienen una mayor visibilidad en los beneficios. Y por último también me gustaría comentar de este fondo que recientemente ha recibido el sello oficial de gestión ISR. Con esto os podría decir, me atrevería a decir que es uno de los poquitos fondos con track record que cuenta con este aval, que es fruto del compromiso de nuestra entidad con la gestión ISR. ¿Cuáles serían las principales características de este fondo? Bueno, lo que nos destaca de nuestros competidores es nuestro objetivo de mantener una estructura de cartera bastante equilibrada. Por un lado, buscamos compañías que tienen una fuerte visibilidad en temas de ganancias, en temas de flujos de caja, en temas de crecimiento de sus ventas. Y por otro lado, podemos buscar y tener en cartera compañías que son más innovadoras y que van a ser un poco las adelantadas en el tema de encontrar nuevas terapias o de contribuir a hacer que el sector sea más eficiente o a también mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, este equilibrio entre, por un lado, visibilidad y, por otro lado, innovación, es bastante único respecto a los otros sectores, los otros fondos del sector. Entonces, lo que vemos también es la necesidad de diversificar los riesgos y aunque sea un fondo bastante concentrado, es bastante bien diversificado en tipo de compañía, en los subsectores también del sector sanitario y en tipo y en tamaño de capitalización. Para nosotros, tener este equilibrio y esta diversificación es bastante clave
para sostener, bueno, una creación de valor estable a largo plazo. Comentabas, María, que el EDR Funds Healthcare, este fondo, acaba de recibir este sello de fondo ISR, ¿no? ¿Por qué habéis decidido solicitar esta acreditación? Pues en primer lugar sí que me gustaría destacar que el ADN de Edmond de Rothschild está intrínsecamente unido a la gestión ISR. El grupo tiene un fuerte compromiso no solo en la gestión, sino en las diferentes líneas de negocio, en la banca privada. Tenemos fundaciones, tenemos hospitales en Francia, con lo cual creemos que ambas ideas están estrechamente vinculadas. Si vamos un poco más allá y hablando de Edmond de Rothschild Asset Management, estamos gestionando fondos con criterios ISG desde el año 2007. ¿Y por qué nos hemos decidido a solicitar el sello oficial en este fondo? Pues básicamente lo que vemos es que tenemos una necesidad natural. Vemos por un lado que hay una necesidad, un incremento de la necesidad de gestionar riesgos no financieros en los fondos, pero también está unido a esta temática que creemos que está muy vinculado en la gestión ESG con un fondo sanitario con un alto componente social y un alto componente de servicio público, con lo cual desde Edmond de Rothschild Asset Management hemos ido incorporando criterios de buen gobierno corporativo en el análisis fundamental de nuestras compañías, asegurándonos de que hubiera pues una alineación de intereses entre las compañías y sus accionistas. Y una vez que teníamos ya esto, que era un proceso natural para nosotros, simplemente decidimos dar un paso más allá, dar una pequeña vuelta de tornillo y solicitar este filtro, para lo cual este sello, para lo cual únicamente hemos tenido que aplicar un nuevo filtro más formal, eliminando compañías pues con mayor nivel de controversia o con peor calificación ESG, pero fíjate que cuando hemos dado este nuevo paso y lo hemos aplicado en la cartera, apenas ha habido modificación dentro de la composición de la cartera porque nuestro compromiso ya estaba ahí, pero ahora ya tenemos la acreditación que nos apoya. Magui, para terminar, ¿qué ideas deben llevarse los inversores que están escuchando esta conversación para el futuro de sus carteras? Vemos realmente oportunidades invirtiendo en compañías que tienen exposición a estas grandes tendencias. La primera sería de lo que habíamos visto, la transformación digital en muchos sectores, y la segunda tendencia es la innovación en el sector sanitario, que queda bastante visible y es central en la hora de salir de la crisis. María, ¿algo más que añadir? Sí, sobre todo que tengamos presente las dos alternativas de inversión que hemos expuesto y que creemos que van a ser las beneficiadas de la actual coyuntura. Por una parte, Edmond de Rothschild Fund Big Data, para tomar partido de la revolución digital y el impulso que está tomando durante la actual situación. Y por otra parte, nuestro fondo Edmond de Rothschild Fund Healthcare, como fondo además con sello ISR, que está perfectamente posicionado para el nuevo protagonismo que van a tener las compañías del sector sanitario durante los próximos años. Pues con eso nos quedamos. María, muchísimas gracias con esas ideas. Big Data, tecnología, lo estamos viendo todos. Healthcare, por supuesto, es lo que nos preocupa y lo que nos ocupa en este tiempo. Encantados de conocer vuestros fondos para poder sacar, digamos, partido para invertir en estas tendencias. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, es un placer. Bueno, Magui, pues muchísimas gracias también por compartir tu visión, por compartir tus ideas en esta conversación. Muchas gracias. Y nada, gracias a todos los que habéis estado siguiendo esta conversación. Esperamos que os haya parecido interesante. Nos vemos en la próxima entrevista.